En el vasto rancho de Hugo Villar, conocido como uno de los mayores criadores de caballos de carrera de la región, la mañana trajo el sonido de murmullos emocionados. Durante la madrugada, una de las yeguas más valiosas del plantel había dado a luz. Esta yegua era descendiente de una línea noble, reconocida en todo el país por producir campeones veloces y de estructura impecable. El nacimiento de un nuevo potrillo siempre era un momento de expectativa y celebración, ya que cada cría significaba potencial, gloria y, sobre todo, riqueza. La pequeña recién nacida era deslumbrante. Su pelaje claro y brillante, casi plateado a la luz del sol, parecía prometer que sería una joya entre los caballos del rancho. Las proporciones de sus largas y musculosas patas indicaban fuerza, y su porte ya mostraba una elegancia que pocos animales alcanzaban. Cuando el gerente del rancho, Esteban, corrió a dar la noticia a Hugo, la expectativa era que el empresario estuviera radiante. Pero en el momento en que Esteban mencionó que había un problema, el entusiasmo dio paso a la tensión. «Señor Villar, hay un problema, la yegua parece haber nacido ciega», dijo Esteban, con un tono titubeante. Hugo, que estaba sentado en su amplia terraza de madera pulida, levantó la vista con una expresión que mezclaba irritación e incredulidad. «¿Ciega?». Hugo se levantó de inmediato, caminando a pasos largos hacia los establos. Al llegar, fue recibido por dos veterinarios que estaban inspeccionando a la recién nacida. La examinaron cuidadosamente, probando sus reacciones con luces y movimientos. La confirmación llegó con un asentimiento: la pequeña yegua era, de hecho, ciega. A pesar de esto, los veterinarios destacaron que, fuera de esa condición, el animal era saludable y presentaba un vigor notable. «Viene de una línea noble, señor. Incluso con esta condición, podría tener otras utilidades», sugirió uno de los veterinarios, mirando con ternura a la pequeña yegua. Ella parecía estar buscando instintivamente el calor de su madre, que la lamía con cuidado y emitía sonidos suaves, como si intentara tranquilizarla. Pero Hugo no parecía impresionado. Sus ojos evaluaban al animal como si estuviera calculando una ecuación. No veía allí el esplendor que los otros percibían. Para él, un caballo que no pudiera correr, competir y traer trofeos era tan bueno como ninguno. «No pago por caridad», respondió Hugo con frialdad. «Este animal no tiene futuro aquí. Es un desperdicio de espacio y recursos». Hizo un gesto brusco, indicando a los empleados que hicieran lo que fuera necesario. «Desháganse de ella. No importa cómo, solo quiero que esté fuera de aquí antes de que termine el día». Esteban, aunque reacio, sabía que discutir sería inútil. Bajo las órdenes de Hugo, los empleados del rancho se dispusieron a preparar el transporte de la pequeña yegua. Antes de ser llevada, los veterinarios la cuidaron una última vez, limpiando su pelaje y asegurándose de que estuviera hidratada. Era irónico, tanto cuidado para, al final, ser desechada como algo sin valor. Más tarde, al caer la tarde, dos empleados la colocaron en un viejo camión, envolviéndola con una manta delgada para protegerla del frío. La madre relinchó desesperadamente, tirando de las riendas que la mantenían sujeta, pero nadie prestó atención. El viaje hasta el desierto de Santa Rosada fue silencioso. La pequeña yegua, incluso ciega, parecía sentir que la estaban arrancando de todo lo que conocía. Su cuerpo temblaba, pero no emitía ningún sonido, como si aceptara el destino que le había sido impuesto. Al llegar a una zona desolada, lejos de cualquier casa o carretera principal, el camión se detuvo. Los hombres descendieron y la colocaron cuidadosamente en el suelo arenoso. Uno de ellos dudó, acariciando la cabeza del animal. «Es una pena». «Es tan bonita», murmuró, pero fue interrumpido por el otro, que respondió apresuradamente: «No tenemos elección. Vámonos». El sonido del motor se alejó, dejando a la pequeña yegua sola bajo el cielo abierto. El viento del desierto sopló suavemente, desordenando la arena a su alrededor.
sin saber a dónde ir, permaneció inmóvil, sus orejas sensibles captando cada sonido a su alrededor, mientras el frío de la noche comenzaba a instalarse. Aunque el abandono parecía sellar su destino, la naturaleza y el destino tenían otros planes. En el corazón del pueblo de Santa Rosada, entre calles de tierra batida y casas sencillas de adobe, vivía Mariana, una niña de 11 años con cabellos negros y brillantes que siempre estaban atados en una trenza desordenada. Su piel dorada reflejaba las largas horas que pasaba bajo el sol, explorando los senderos que serpenteaban los alrededores de la aldea. Con ojos grandes y atentos, parecía ver algo que los demás no veían, la belleza y el valor en todas las criaturas, incluso en aquellas que otros ignoraban. Mariana vivía en una casa humilde, pero acogedora, situada en el borde del desierto. El pequeño patio, cercado por una cerca de madera torcida, era su área favorita. Allí pasaba horas cuidando de las pocas gallinas y de un viejo perro llamado Tico, que la seguía fielmente a donde quiera que fuera. Aunque su familia no tenía mucho, había amor en abundancia. Sus padres, Antonio y Clara, trabajaban duro para mantener la casa. Antonio era carpintero y hacía muebles por encargo, mientras que Clara vendía panes caseros en la feria del pueblo. Desde muy joven, Mariana mostró un don especial con los animales. Cuando solo tenía 5 años, ayudó a salvar a un gorrión herido que había caído del nido. Su cuidado minucioso y paciencia resultaron en la recuperación del pájaro, que volvió a volar. Desde ese día, era común verla ayudando a pequeños bichos que encontraba en el camino, conejos con patas lastimadas, gatos hambrientos o incluso lagartos que necesitaban ser devueltos a la naturaleza. El sueño de Mariana era convertirse en veterinaria. Hablaba de ello con pasión, diciendo que quería ser la voz de quienes no pueden hablar. A pesar de no tener recursos para libros o clases, pasaba horas en la pequeña biblioteca del pueblo leyendo sobre animales y aprendiendo todo lo que podía. Tu padre, siempre que sobraba un poco de dinero, compraba revistas antiguas sobre el cuidado de caballos y ganado, ya que esos eran los animales más comunes en la región. En la tarde en que encontró a la yegua, Mariana estaba regresando de una caminata por los alrededores del pueblo. Le gustaba explorar el desierto al atardecer, cuando el calor cedía lugar a una suave brisa, y la luz dorada del sol parecía pintar todo con una aura mágica. Fue entonces que notó algo extraño, una figura solitaria moviéndose de forma desorientada entre las dunas. Al principio pensó que era una cabra perdida, pero al acercarse, se dio cuenta de que era un caballo, o mejor dicho, una pequeña yegua. La yegua estaba flaca, con el pelaje sucio de arena y sudor. Mariana se sintió inmediatamente cautivada por la belleza del animal, a pesar de su estado visiblemente debilitado. Pero lo que más llamó su atención fueron los movimientos inseguros de la yegua. Parecía perdida, moviendo la cabeza en todas direcciones, como si intentara entender el entorno que la rodeaba. «Estás perdida, ¿verdad?», susurró Mariana, acercándose lentamente. La yegua levantó las orejas, captando su voz suave, pero no retrocedió. Mariana sabía que necesitaba ganarse su confianza. Se sentó en la arena, manteniendo distancia, y comenzó a hablarle, usando un tono calmado y alentador. Después de unos minutos, la yegua dio un paso titubeante hacia ella. Mariana sabía que no podía dejarla ahí. «No vas a sobrevivir sola», pensó. Miró a su alrededor, intentando imaginar de dónde podría haber venido, pero no había ninguna pista. Decidida, se levantó y comenzó a guiarla lentamente hacia casa, llamándola con sonidos gentiles y usando un paño para tocarla suavemente en un costado. Tico, su fiel perro, los acompañaba, corriendo en círculos a su alrededor. Al llegar a casa, su madre salió corriendo para ver qué estaba pasando. «Mariana, ¿qué es esto? ¿Un caballo? ¿De dónde lo sacaste?», preguntó Clara, alarmada, pero Mariana no se intimidó. «Está perdida, mamá. Mira lo flaca que está. Si la dejamos afuera, se va a morir», respondió,
con los ojos brillando de determinación. Antonio, que estaba lijando una tabla en el patio, miró la escena y movió la cabeza. No tenemos espacio para eso, Mariana. Ni sabemos cómo cuidar de un caballo. Pero la niña suplicó, explicando que podía usar el pequeño galpón donde guardaban las herramientas como refugio improvisado y que se encargaría de ella sola. Reluctants, los padres finalmente accedieron. Esa noche, Mariana limpió el galpón, poniendo mantas viejas y un balde con agua fresca. Alimentó a la yegua con zanahorias y pedazos de pan que logró juntar. Sentada a su lado, observó sus movimientos delicados, notando que, incluso en su fragilidad, había algo especial en el animal. «Eres como una brisa», susurró. Calma, pero fuerte. Y así, le dio su nombre, Brisa. En los días siguientes a la llegada de Brisa, la rutina de Mariana cambió completamente. La pequeña yegua, aún asustada e insegura, comenzó a confiar en la niña que la había rescatado. Mariana se despertaba temprano todas las mañanas, incluso antes de que saliera el sol, para verificar cómo había pasado la noche Brisa. Pasaba largos minutos cepillando el pelaje claro de la yegua con un viejo peine de madera, mientras murmuraba palabras tranquilizadoras. Cada toque parecía calmar a Brisa, que permanecía inmóvil, inclinando la cabeza como si intentara captar cada palabra. Mariana se dio cuenta rápidamente de que la ceguera de Brisa no era un obstáculo insuperable, sino un desafío que requería paciencia y creatividad. Inspirada por los libros que leía en la biblioteca del pueblo, comenzó a experimentar formas de ayudar a Brisa a orientarse. En el patio, colgó pequeños cascabeles en las ramas de los árboles y en los extremos de la cerca. Cuando Brisa se movía, los sonidos de los cascabeles creaban un mapa sonoro que podía seguir. Al principio, la yegua dudaba, moviéndose lentamente y deteniéndose en cada paso, pero con el tiempo, comenzó a andar con más confianza, guiada por los suaves toques de Mariana y por los sonidos a su alrededor. Para entrenar a la yegua, Mariana usaba comandos verbales. «Aquí, Brisa», decía con una voz firme y gentil, mientras sostenía un trozo de zanahoria en la mano. Al principio, Brisa tardaba en responder, moviéndose de forma incierta, pero la persistencia de Mariana hizo la diferencia. En pocos días, la yegua ya entendía comandos simples como «para», «ven» y «izquierda». Mariana vibraba de alegría con cada progreso, celebrando las pequeñas conquistas con abrazos y recompensas. El vínculo entre ellas crecía con cada interacción. Mariana se daba cuenta de que Brisa no era solo un animal bajo su cuidado, sino una compañera que parecía entender sus emociones. En días en que Mariana se sentía triste o frustrada, Brisa parecía captar su estado, inclinando la cabeza en su dirección y frotando suavemente el hocico en su hombro. La niña sonreía, sintiendo que, de alguna manera, Brisa estaba devolviendo el cariño y el esfuerzo que ella dedicaba diariamente. Una tarde, Mariana decidió llevar a Brisa más allá del patio por primera vez. Amarrando un paño suave alrededor del cuello de la yegua, comenzó a guiarla por el sendero que conducía al pequeño arroyo cerca del pueblo. Fue una caminata lenta, pero llena de descubrimientos. Mariana se aseguraba de narrar todo lo que veía. «Aquí hay una piedra grande. Cuidado, ahora estamos cerca del agua, ¿puedes escuchar el sonido?». Brisa, guiada por la voz familiar, se movía con pasos cuidadosos, pero sin dudar. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar la conexión especial entre Mariana y Brisa. Era imposible no darse cuenta de la manera en que la niña hablaba con la yegua, como si fueran amigas íntimas. Algunas personas se mostraban admiradas, comentando sobre el talento de Mariana para tratar con animales, pero otros eran más escépticos. ¿De qué sirve tanto esfuerzo? Un caballo ciego nunca será útil, decían. Sin embargo, Mariana no se dejaba abrumar. Sabía que Brisa tenía algo especial, algo que los demás aún no podían ver. Para continuar con los entrenamientos, Mariana creó nuevos desafíos. En el patio,
Improvisó pequeños obstáculos con troncos y baldes, enseñando a Brisa a usar el oído y el tacto para navegar por el espacio. A cada nuevo obstáculo superado, Mariana aplaudía, abrazando a la yegua y ofreciéndole trozos de manzana como recompensa. Brisa, por su parte, movía la cabeza de manera casi alegre, como si comprendiera que estaba haciendo algo bien. Con el paso de las semanas, el progreso de Brisa era innegable. Antes tímida y retraída, la yegua ahora exhibía confianza en sus movimientos, moviéndose con gracia y determinación. Mariana sentía que la ceguera, que antes parecía una limitación insuperable, ahora era una característica que hacía a Brisa aún más única. El trabajo conjunto de ambas era más que un entrenamiento, era una demostración de que la confianza, el cariño y la persistencia podían transformar cualquier dificultad en fortaleza. Cierta mañana, mientras conducía a Brisa por el mercado del pueblo, un grupo de habitantes se acercó, intrigado por lo que veían. «Esa chica tiene un don con los animales», comentó uno de ellos. «Tal vez esta yegua ciega no sea tan inútil como pensábamos». Mariana escuchó los comentarios, pero no respondió. Solo sonrió, sabiendo que, con el tiempo, Brisa mostraría a todos de lo que era capaz. Después de todo, ella no era solo un caballo ciego, era la prueba viviente de que, con amor y dedicación, cualquier limitación podía ser superada. Para doña Aurora, quien siempre miraba a Mariana con desconfianza y no perdía la oportunidad de decirle que no soñara demasiado, comenzó a observar la transformación de la joven y de Brisa. Al verlas en el mercado, Aurora notó algo nuevo en la niña, algo que nunca imaginó ver. Mariana ya no era solo la hija del carpintero. Era una defensora, alguien que mostraba al mundo, incluso con su manera sencilla, como la verdadera fuerza no proviene de lo que tenemos, sino de lo que damos a los demás. Esta niña tiene algo que muchos no tienen, pensó doña Aurora, con una nueva admiración en sus ojos. Mariana estaba decidida. A pesar de todas las críticas que escuchaba a diario en el pueblo, creía que Brisa podía superar cualquier obstáculo, literalmente. La conexión entre ambas había crecido tanto que Mariana ya no veía la ceguera de Brisa como una limitación, sino como una oportunidad para mostrar al mundo la fuerza de la perseverancia y del amor. Cierto día, mientras ayudaba a su madre en la feria del pueblo, Mariana escuchó hablar de una carrera de obstáculos adaptada que se llevaría a cabo en un rancho vecino. Era un evento regional, creado para incluir caballos con diferentes condiciones y habilidades, pero aún así competitivo. Los participantes competirían no solo por la velocidad, sino también por la destreza y la sincronía con sus entrenadores. Tan pronto como escuchó sobre la carrera, Mariana tuvo una idea: inscribir a Brisa. Aunque el entusiasmo era grande, la decisión no fue bien recibida por todos. Cuando contó sus planes a su familia, su padre, Antonio, fue el primero en expresar preocupación. «Mariana, Brisa ya es especial tal como es, ¿por qué ponerla en una situación que puede ser humillante?» Temía que la competencia fuera demasiado para la yegua, o peor aún, que otros se burlaran de ellas. Pero Mariana estaba decidida. «Papá, no quiero probar nada a los demás. Quiero demostrarle a Brisa que ella es capaz, y a mí misma también. Confío en ella». En los días previos a la competencia, Mariana intensificó los entrenamientos. Recreó obstáculos similares a los que había visto en los folletos de la carrera, pequeños troncos para saltar, cercas para esquivar y hasta un recorrido en zigzag que exigía concentración y agilidad. Brisa demostraba una confianza creciente, reaccionando con precisión a los comandos verbales de Mariana y a los sonidos de los cascabeles y estalos que ella usaba para guiarla. A cada entrenamiento, Mariana sentía que Brisa estaba más preparada, y que el lazo entre ellas se fortalecía aún más. Llegó el día de la carrera, y el rancho donde se realizaría el evento estaba repleto de gente. Mariana y Brisa fueron recibidas con miradas curiosas y comentarios susurrados. «Es esa chica con el caballo ciego», murmuró alguien. «Está bromeando, ¿verdad?»,
¿Cómo competirá un caballo ciego? Mariana ignoró las miradas y las palabras. Con Brisa a su lado, su confianza era inquebrantable. Antes de la prueba, dedicó unos minutos a tranquilizar a la yegua. Arrodillada a su lado, acarició su pelaje y susurró: «Puedes hacerlo, Brisa. Estamos juntas, ¿recuerdas? No importa lo que pase allá afuera, eres increíble». Brisa movió la cabeza, como si entendiera. El señal para el inicio de la carrera fue dado, y la dupla avanzó por el recorrido. A cada obstáculo, el silencio inicial del público fue siendo sustituido por murmullos de admiración. Brisa seguía los comandos de Mariana con una precisión impresionante. Cuando Mariana decía «salta», Brisa levantaba las patas delanteras y pasaba por encima de los troncos con gracia. Al escuchar «derecha» o «izquierda», se desviaba en el momento justo, guiada por los sonidos y la voz de la niña. En uno de los tramos más desafiantes, donde había una serie de curvas cerradas, Mariana aplaudió en ritmos diferentes, ayudando a Brisa a orientarse. La audiencia, que inicialmente parecía escéptica, comenzó a aplaudir. Incluso aquellos que dudaban de la dupla no podían negar la increíble sincronicidad y confianza que existía entre ellas. Cuando cruzaron la línea de llegada, Mariana abrazó a Brisa con lágrimas en los ojos. No importaba el resultado, para ella, el simple hecho de haber completado el recorrido era una victoria. Pero para su sorpresa, su nombre fue llamado durante la premiación. Aunque no habían sido las más rápidas, recibieron el premio a la valentía y resiliencia, otorgado a la dupla que más impresionó a los jueces con su espíritu y determinación. El pueblo de Santa Rosada nunca volvió a ser el mismo después de aquel día. Brisa y Mariana se convirtieron en una inspiración para todos, demostrando que las limitaciones no definen el valor de nadie. Personas que antes criticaban ahora elogiaban y reconocían el talento de Mariana y la fuerza de Brisa. Pero, sobre todo, la carrera mostró que el amor y la confianza pueden superar cualquier barrera. Los días posteriores a la carrera estuvieron marcados por una ola de entusiasmo en el pueblo de Santa Rosada. La gente no dejaba de hablar sobre el coraje de Mariana y el sorprendente desempeño de Brisa. Incluso los más escépticos admitían que la joven y su yegua ciega habían logrado algo extraordinario. El hecho comenzó a atraer la atención de personas de fuera, incluidos pequeños periódicos e influenciadores locales, que publicaron artículos sobre la conmovedora historia de la niña que transformó a un animal rechazado en un símbolo de superación. Pero esta fama inesperada no trajo solo cosas buenas. En uno de los periódicos que circuló en la región, un artículo llegó a las manos de Hugo Villar, el empresario avaricioso que había ordenado el abandono de Brisa. Sentado en su oficina lujosa, leía la noticia con atención. A cada línea, su rostro se endurecía. La historia hablaba sobre el desempeño de Brisa, destacando cómo había superado la ceguera para completar una prueba de obstáculos, y cómo Mariana era la responsable de su entrenamiento. Brisa. Murmuró el nombre de la yegua, como si fuera la primera vez que realmente la consideraba. Hugo comenzó a ver a Brisa no como un animal desechable, sino como una oportunidad perdida. Si esa yegua estaba recibiendo atención y prestigio, entonces tal vez había una forma de capitalizar eso. Movido por su instinto egoísta y calculador, Hugo decidió que Brisa debía volver a su rancho. Ella sigue siendo mi propiedad, se dijo a sí mismo, convencido de que tenía el derecho legal sobre el animal. A la mañana siguiente, acompañado de uno de sus abogados, condujo hacia Santa Rosada, decidido a recuperar lo que consideraba suyo. En la villa, el sonido de los motores del lujoso auto de Hugo atrajo la atención de los vecinos. Él descendió del vehículo con su habitual arrogancia, caminando hacia la casa de Mariana. La niña, que estaba en el patio cepillando a Brisa, se paralizó al verlo. Lo reconoció de inmediato. Las historias sobre Hugo Villar eran bien conocidas en la región. «Esa es mi yegua», declaró él sin rodeos, señalando a Brisa. Mariana lo miró, incrédula. «¿Tuya?»,
La abandonaste en el desierto. Ella habría muerto si no la hubiera encontrado. Hugo se encogió de hombros, como si el hecho no tuviera importancia. Eso no cambia nada. Nació en mi rancho y técnicamente todavía es mía. He venido a buscarla. Mariana sintió un nudo en el pecho. Brisa, que parecía captar la tensión en el aire, apoyó su hocico en la mano de la niña, como si buscara consuelo. No puedes llevártela, respondió Mariana, intentando contener las lágrimas. Brisa es mi familia. Yo cuidé de ella, le enseñé a vivir sin ver. Ella confía en mí. Hugo se rió, pero había frialdad en su tono. No voy a discutir esto con una niña. Prepárala para partir, o tomaré acciones legales. Con eso, volvió al auto, dejando a Mariana y su familia aturdidos. Decidido a llevar el caso adelante, Hugo inició un proceso legal para recuperar a Brisa. Contaba con un equipo de abogados experimentados y estaba confiado en que el tribunal fallaría a su favor, ya que poseía documentos que comprobaban la propiedad de la yegua. Sin embargo, Mariana no estaba dispuesta a rendirse. Cuando la noticia del proceso se esparció por la villa, muchos vecinos se movilizaron para ayudarla. Entre ellos estaba el señor Ramiro, un abogado retirado que se había mudado a Santa Rosada en busca de una vida tranquila. Al enterarse de la situación, Ramiro ofreció sus servicios de manera voluntaria. Esta lucha no es solo por ti, Mariana. Es por todos los que creen que el amor y la dedicación valen más que títulos y papeles, le dijo mientras revisaba los documentos que Mariana tenía. Ramiro y Mariana comenzaron a reunir pruebas y testimonios. Contaron con el apoyo de vecinos que atestiguaron el estado de Brisa cuando fue encontrada y que presenciaron su transformación en manos de Mariana. Veterinarios que habían atendido a Brisa también fueron convocados para relatar el abandono. La defensa se basaba en el argumento de que Hugo había renunciado a sus derechos al abandonar al animal y que Mariana era, de hecho, la tutora legítima de Brisa. A medida que el caso avanzaba, la tensión en la villa aumentaba. Mariana comenzó a recibir miradas preocupadas de sus vecinos, pero también palabras de aliento. En casa, intentaba mantener la calma, pero por la noche, sola en el pequeño galpón junto a Brisa, no podía contener las lágrimas. No dejaré que te lleven, susurraba, abrazando el cuello de la yegua. Brisa permanecía inmóvil, como si entendiera la gravedad de la situación. El día marcado para la primera audiencia, Mariana se vistió con su mejor ropa, un simple vestido azul que su madre había cosido. A pesar de estar nerviosa, su determinación era visible en sus ojos. Sabía que esta lucha no era solo por Brisa, sino también por todo lo que ella representaba, la fuerza para superar adversidades y el valor del amor y la dedicación. Hugo, por su parte, llegó al tribunal con su postura arrogante y confiada, acompañado de un equipo de abogados bien vestidos. Para él, era solo una cuestión de formalidad hasta que Brisa le fuera devuelta. Pero Hugo subestimó la fuerza de una niña con el corazón lleno de amor y el apoyo de toda una comunidad. La batalla apenas comenzaba. El tribunal de Santa Rosada estaba repleto el día en que Hugo Villar y Mariana se enfrentaron por primera vez en el proceso judicial sobre la custodia de Brisa. Ambas partes estaban presentes, pero la tensión en el aire era palpable. Mariana, al lado del señor Ramiro, se mantuvo firme, aunque nerviosa. Hugo, por otro lado, estaba confiado, con su abogado de rostro serio y documentos apilados sobre la mesa. El juez, un hombre serio que todos respetaban en la villa, observaba a ambas partes mientras se comenzaba a presentar el caso. La defensa de Hugo Villar fue rápida y objetiva, argumentó que Brisa era su propiedad legítima, con toda la documentación que probaba el registro de la yegua a su nombre. El abogado de Hugo enfatizó que, aunque el animal había sido negligenciado, el abandono no significaba la pérdida de los derechos sobre él. Por otro lado, el señor Ramiro, abogado voluntario de Mariana, presentó una argumentación emocional y convincente.
Explicó cómo Brisa había sido rescatada de una muerte segura en el desierto y cómo Mariana había cuidado de ella desde el momento del abandono, con dedicación y amor. Mariana es quien realmente conoce y cuidó a esta yegua. No fue Hugo Villar quien la ayudó cuando más lo necesitaba, afirmó Ramiro, con su voz cargada de sentimiento. A pesar de la fuerza de la defensa de Mariana, el juez parecía sopesar las evidencias y sobre todo, los aspectos legales del caso. Sabía que la decisión de conceder la custodia de un animal no era simple, pero también sabía que debía hacerse con base en la propiedad y las leyes de posesión. Después de escuchar a ambas partes, el juez pidió un breve receso para deliberar. Cuando regresaron al tribunal, el juez anunció su decisión. Concedo una medida cautelar a favor de Hugo Villar, dijo, con una expresión grave. Hasta que el caso sea juzgado de forma definitiva, la custodia de Brisa será transferida al solicitante, Hugo Villar, considerando el derecho de propiedad y los documentos presentados. El corazón de Mariana pareció detenerse por un instante. La noticia cayó como un peso insoportable. Miró a Brisa, que estaba a su lado en la sala, la yegua tranquila, sin entender la gravedad de la situación. Hugo no ocultó una sonrisa de satisfacción. Esto no es el fin, Mariana, le dijo con un tono frío. Brisa volverá a mi rancho. Pronto, todo esto se resolverá. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del tribunal, con un paso firme, como si ya hubiera ganado la batalla. Mariana quedó paralizada por unos segundos, su mundo desmoronándose a su alrededor. No voy a permitir que esto suceda, pensó, tratando de recomponerse. Pero la realidad estaba ahí, desnuda y cruda, hasta que el juicio finalizara, perdería la custodia de Brisa. Con los ojos llenos de lágrimas, miró al señor Ramiro, quien le lanzó una mirada comprensiva. La lucha no ha terminado, Mariana. Esta liminar no es el final. Apelaremos y demostraremos que tienes más derechos sobre Brisa que él, le aseguró el abogado, tratando de darle fuerza. Pero nada podía borrar el vacío que llenaba el corazón de Mariana en ese momento. La sensación de impotencia la asfixiaba. Tendría que ver a Brisa ser llevada por Hugo, sin saber cuándo o si podría volver a tenerla. La decisión del juez se ejecutó rápidamente. Al día siguiente, Hugo Villar llegó a la casa de Mariana con su abogado y algunos empleados para llevarse a Brisa. Mariana, aunque con el pecho apretado, no tuvo más remedio que permitir que la yegua fuera retirada. Voy a volver por ti, Brisa. Te lo prometo, susurró, acariciando el cuello de la yegua, que la miraba con ojos gentiles y confiados. En el momento en que Brisa fue llevada, una sensación de derrota se apoderó de Mariana, pero también una determinación renovada. Si había algo que sabía con certeza, era que no se rendiría. Había encontrado a Brisa cuando nadie más creía en ella, y ahora, más que nunca, sabía que haría todo lo posible para traerla de vuelta. La batalla estaba lejos de haber terminado. Los días que siguieron a la decisión del tribunal fueron como una sombra que se cernía sobre Mariana. La casa parecía silenciosa y vacía sin Brisa. A pesar de la constante compañía de Tico, el viejo perro, y de su madre, Clara, y su padre, Antonio, Mariana no podía llenar el vacío dejado por la yegua. Las paredes del pequeño hogar parecían cerrarse más y más, y las noches eran especialmente difíciles, cuando la niña se acostaba y cerraba los ojos, pero no podía encontrar descanso. Sentía la falta del suave toque de Brisa, del sonido de sus cascos en el suelo del patio, y de la conexión silenciosa que compartían durante sus entrenamientos. Las mañanas ya no eran las mismas. En lugar de despertarse con la energía de quien sabe que está cuidando a alguien que la ama incondicionalmente, Mariana se sentía consumida por la nostalgia y la frustración. Muchas noches, después de que su familia se dormía, Mariana se sentaba en el galpón vacío donde había estado Brisa. Miraba los espacios donde aún estaban las marcas de las patas de la yegua, como si fuera posible sentir su presencia. Brisa,
¿Dónde estás ahora? ¿Estás bien? Sé que me extrañas. Murmuraba para sí misma, las lágrimas corriendo por su rostro. El dolor de no tener a la yegua a su lado era como un cuchillo cortando su pecho. Había una sensación de impotencia constante, una mezcla de rabia y tristeza. Hugo Villar parecía intocable, con su poder y su dinero. ¿Cómo podía una niña con pocos recursos luchar contra él y recuperar a Brisa? Sin embargo, algo dentro de ella no la dejaba rendirse. Cada noche que pasaba, cada pensamiento que la consumía, una llama de determinación se encendía más fuerte. Mariana sabía que no podía dejar a Brisa en manos de alguien como Hugo. No importaba lo que tuviera que hacer, Brisa no era solo una yegua para ella. Era su amiga, su compañera, su razón para creer en un mundo donde el amor y la dedicación superaban cualquier obstáculo. Fue entonces que, mientras reflexionaba sobre todo lo que estaba perdiendo, Mariana recordó las palabras del señor Ramiro: esta liminar no es el fin, Mariana. El caso aún no ha terminado. Esa frase resonaba en su mente, como un recordatorio de que, aunque había perdido temporalmente, la batalla legal aún estaba lejos de decidirse. Mariana sabía que no podía detenerse ahora. No dejaría que el miedo o la tristeza se apoderaran de ella. Brisa la necesitaba, y no podía simplemente rendirse. Las noches sin dormir eran las peores. Aunque su mente estaba llena de planes y estrategias, lo que la consumía era el miedo de no ser suficiente. Soy solo una niña, pensaba Mariana, mientras miraba las estrellas, con la esperanza de que algún milagro pudiera ocurrir. El tribunal, los abogados, la presión, todo parecía demasiado grande para alguien de su edad. Nunca imaginó que tendría que luchar por algo tan importante, algo tan profundo. Y, mientras enfrentaba ese torbellino de sentimientos, también sabía que no podía rendirse. Brisa nunca se rindió con ella, y ella tampoco lo haría. Mariana recordó su infancia, cuando tuvo que aprender, poco a poco, a cuidar de los animales en la pequeña propiedad de sus padres. Pensó en los conejos, en las aves y, sobre todo, en Tico, el perro que siempre estuvo a su lado. Mariana siempre sintió que los animales, a pesar de no hablar, poseían una forma de comunicación propia. Recordaba como la primera vez que rescató a un gorrión herido parecía ser el momento en que el mundo se abrió para ella. Lo que sentía no era solo un amor incondicional por los animales, sino una verdadera misión de dar voz a quienes no podían hablar. Pensar en Brisa, ahora distante, hacía que su garganta se apretara, pero la determinación nunca se desvanecía. Lo lograré, pensaba para sí misma, sin duda, sin vacilación. En la mañana siguiente, al despertar, Mariana tomó una decisión: iba a luchar hasta el final. No importaba cuán difícil fuera. Comenzaría a reunir todas las pruebas posibles, pediría apoyo a la comunidad y haría todo lo que fuera necesario para recuperar a Brisa. Fue en ese momento que una nueva energía comenzó a surgir dentro de Mariana. Se levantó decidida, con los ojos secos de lágrimas, pero con una mirada firme, más madura, como si el dolor hubiera transformado algo dentro de ella. Fue hasta la pequeña mesa donde su madre solía escribir cartas y billetes y tomó una hoja en blanco. Yo sé que no soy una adulta, y que Hugo Villar tiene más poder y más dinero de lo que yo jamás tendré, pero lo que sé es que Brisa no es solo un animal de carrera que se puede descartar cuando ya no sirva. Ella tiene un valor incalculable para mí, y sé que puedo demostrarlo. Voy a luchar por ella, voy a mostrarle al mundo lo que significa cuidar a alguien con amor, sin importar sus limitaciones. Brisa, tú eres la razón por la que creo que puedo hacer la diferencia. No voy a rendirme contigo. Con esta carta en mano, Mariana se dirigió a la casa del señor Ramiro. Cuando lo encontró, le contó todo lo que estaba pensando, y, con una cálida sonrisa, Ramiro accedió a ayudarla. Tienes razón, Mariana. No dejaremos que Hugo Villar gane tan fácilmente. Comenzaron a trabajar, y Mariana,
a pesar de su juventud, se mostró como una verdadera guerrera. Se acercó a los habitantes del pueblo que habían sido testigos de la transformación de Brisa, pidiendo testimonio sobre el estado de la yegua al ser encontrada y sobre la dedicación incansable de Mariana. Otros veterinarios que habían tratado a Brisa también fueron consultados, y pronto, se formó una red de apoyo en torno a la niña y su causa. Durante todo este proceso, Mariana comenzó a darse cuenta de que no estaba sola. Aunque Hugo Villar seguía siendo una figura de poder, la comunidad de Santa Rosada estaba a su lado. La gente veía en Mariana un ejemplo de valentía, y en Brisa, la prueba de que el amor puede superar cualquier barrera. Los mensajes de apoyo empezaron a llegar. Cartas, billetes y hasta palabras de aliento en los mercados y en las calles. Mariana sintió que su lucha era más grande que ella misma, y eso la fortaleció aún más. En el fondo de su corazón, sabía que, independientemente del resultado, había hecho lo correcto. Y eso, más que cualquier victoria legal, le daba fuerzas para seguir luchando, sin titubear. Brisa, su fiel amiga, merecía ser libre, merecía estar al lado de quien la amaba. Mariana, con toda su valentía y determinación, no se detendría hasta que eso fuera posible. Ahora, con la certeza de que no estaba sola, Mariana se preparaba para lo que vendría, una batalla difícil, pero que enfrentaría con la cabeza en alto, sabiendo que el amor nunca sería derrotado. Mariana se levantó con las manos temblorosas, pero con el corazón lleno de valentía. Miró a su alrededor, sintiendo el peso de la sala del tribunal sobre ella. Sabía que todo dependía de lo que dijera ahora. Con un profundo suspiro, comenzó a hablar. Señor juez, sé que soy solo una niña, y que tal vez nadie espera mucho de mí. Pero necesito hablar. Encontré a Brisa cuando estaba sola en el desierto, perdida y ciega. No sabía qué hacer, pero sabía que no merecía ser dejada allí. No soy rica, no tengo un gran rancho, pero lo que tengo es amor. Y ese amor, se lo di desde el primer momento que la vi. Miró al juez con una sinceridad que parecía emanar de su corazón, su voz volviéndose más firme con cada palabra. Brisa no es solo un caballo. Ella me enseñó lo que es ser fuerte, lo que es confiar en alguien, incluso cuando las cosas parecen difíciles. La cuidé cuando nadie más quiso. La ayudé a aprender a vivir sin ver. Y, aunque algunas personas digan que es, solo, un caballo ciego, sé que es mucho más que eso. Brisa es mi amiga, mi familia. Mariana hizo una pausa, respirando hondo, tratando de controlar la emoción. No sé cómo explicarlo, pero ella me mostró que no necesitamos ser perfectos para ser importantes. No estoy aquí para pelear por algo que es mío, sino para luchar por ella, porque es mi amiga. Sé que no soy adulta, que no tengo el poder de otros, pero lo que tengo es mi corazón, y eso es lo que le ofrezco. Solo quiero cuidar de Brisa, porque ella me necesita. Y yo también la necesito. Miró al juez, con los ojos humedecidos, pero con una determinación inmensa. No sé qué va a pasar aquí, pero una cosa sé, Brisa no es un animal cualquiera. Ella tiene algo especial, algo que no puede comprarse. No puedo dejar que la traten como algo que solo tiene valor si es útil para los demás. Solo quiero que se quede conmigo, donde es amada, donde puede ser feliz, donde no es descartada. Mariana se sentó de nuevo, con el pecho apretado y las palabras de su defensa resonando en el aire. Sabía que había hecho lo posible, y que ahora era el turno del juez de decidir. Pero en el fondo, ya sabía que, independientemente de cuál fuera la decisión, siempre haría lo necesario para proteger a Brisa. Después del discurso de Mariana, el tribunal quedó en silencio. Las palabras de la niña resonaron en la sala, tocando los corazones de todos los presentes. El juez, un hombre mayor que ya había presenciado miles de casos durante su larga carrera, miró atentamente a Mariana. Observó la determinación en su mirada, la confianza en su voz.
Sabía que el caso en cuestión era simple, un proceso legal sobre la custodia de un animal. Sin embargo, en ese momento, algo parecía diferente. El juez se recostó en su silla y cerró los ojos por un instante, como si estuviera reflexionando sobre las implicaciones de lo que había escuchado. Mariana, con sus palabras cargadas de emoción, trajo a la luz cuestiones mucho más profundas. Él, que ya había visto muchos casos de disputas y litigios, nunca imaginó que una simple disputa por la custodia de un animal pudiera revelar tanto sobre el valor de la vida y el respeto por las diferencias. Al mirar a Mariana, no vio más a una niña debilitada, sino a una verdadera defensora, alguien que representaba un mundo donde las diferencias no eran motivo de exclusión, sino de celebración. Su lucha por Brisa no era solo por la custodia de un caballo, sino por un mundo más justo, donde el amor y la dedicación prevalecían sobre las convenciones y los estándares que a menudo aplastaban lo que se consideraba inadecuado. Él, con su vasta experiencia, jamás imaginaría que un simple caso como ese pudiera convertirse en una lección tan profunda sobre humanidad y respeto. Y en ese instante, el juez supo que la decisión que tomaría no era solo sobre la legalidad, sino sobre lo que era correcto en el fondo de su corazón. El tribunal estaba en un silencio tenso, como si todos los presentes estuvieran esperando con la respiración contenida la decisión que marcaría el fin de aquella batalla. Mariana estaba sentada con las manos entrelazadas, los ojos fijos en el juez, mientras Hugo Villar y sus abogados aguardaban confiados al otro lado. El juez, un hombre mayor y respetado en la ciudad, observaba las evidencias y las palabras de Mariana con atención. Parecía reflexionar profundamente, no solo sobre la legalidad del caso, sino sobre lo que realmente estaba en juego. Finalmente, se levantó lentamente de su silla, con una expresión seria, y se dirigió al centro de la sala. El juez respiró hondo y miró a las dos partes, una última vez. El sonido de su voz resonó en la sala cuando habló. Durante mi carrera, he visto muchas disputas de propiedad, y muchas de ellas me han hecho cuestionar lo que realmente significa valor, lo que realmente define el derecho de alguien. Pero hoy, al escuchar el testimonio de Mariana, una niña de 11 años, me he visto reflexionando sobre algo mucho más profundo que una simple disputa legal. Estamos tratando aquí algo que va más allá del papel, más allá de la propiedad. Estamos tratando con la humanidad, con la dignidad, con el respeto por las diferencias. El juez hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran en la sala. Hugo Villar miraba impasible, pero había algo en su expresión que indicaba que ya sentía el peso de la decisión. Este caso no es solo sobre la custodia de un animal, sino sobre cómo vemos a los demás a nuestro alrededor, cómo aceptamos las diferencias. Mariana me mostró que, aunque el mundo allá afuera mire a aquellos que son diferentes, como inferiores o desechables, ella eligió ver lo que otros no veían. Ella vio a Brisa no como una carga, sino como un alma que merecía amor y respeto, como cualquier ser vivo, ya sea humano o animal. El juez miró a Mariana, sus ojos suavizándose. Hoy, en el tribunal, Mariana me enseñó una lección que llevaré conmigo: todos merecen ser tratados con dignidad, independientemente de sus limitaciones. Y no estoy hablando solo de animales. Hablo de personas, de seres humanos, de todos aquellos que, por alguna razón, son marginados, rechazados o desechados por la sociedad. Hizo un gesto hacia Hugo Villar. Entiendo que tú ves el valor solo en el poder, en la velocidad, en el lucro. Pero la vida no se reduce a eso. Brisa no es un caballo cualquiera. Ella es única, como cada ser, como cada persona, como cada vida. Su ceguera no la hace menos valiosa, así como las dificultades que enfrentamos no nos hacen menos dignos de respeto y amor. El juez ahora miró a Mariana, con una sonrisa amable. Me has mostrado que el verdadero valor está en la capacidad de ver al otro, de respetar sus diferencias y darle el derecho a vivir con dignidad, sin ser juzgado por lo que otros piensan que es una debilidad. Por ello, con base en las evidencias presentadas y en lo que se ha dicho aquí, decido que Mariana es, de hecho, la legítima cuidadora de Brisa.
Una ola de alivio recorrió el cuerpo de Mariana, pero al mismo tiempo, una sensación de profunda victoria la envolvió. Brisa, la yegua que ella había rescatado del desierto, ahora estaba finalmente donde pertenecía, al lado de quien la amaba, la respetaba y la veía como una verdadera amiga. Declaro que la custodia de Brisa es de Mariana, continuó el juez, con voz firme. La decisión tomada aquí es un reflejo del respeto por las diferencias, no solo entre los seres humanos y los animales, sino entre todas las vidas. Todos tienen derechos iguales, sin importar su apariencia, sus limitaciones o lo que la sociedad espera de nosotros. Hugo Villar estaba visiblemente incómodo, sus ojos brillando con ira contenida, pero no se atrevió a protestar. El juez ya había hablado. Mariana no necesitaría luchar más sola. El tribunal había decidido, y la victoria no fue solo legal, sino moral. Cuando el juez anunció la decisión final, un murmullo recorrió el tribunal. La sala quedó en silencio por un momento, pero pronto las personas comenzaron a aplaudir. Mariana miró a Brisa, que aunque no estaba presente físicamente en ese momento, simbolizaba todo lo que había conquistado. Los aplausos eran para ella, por el coraje de una niña que, con su pureza y amor, había cambiado no solo el destino de un animal, sino el corazón de las personas a su alrededor. El juez había reconocido, en ese momento, que Brisa no era solo un caballo ciego, sino un símbolo de todas las vidas que, por alguna razón, son desechadas, rechazadas y olvidadas por la sociedad. Mariana salió del tribunal con el corazón ligero, pero con la responsabilidad de un futuro brillante por delante, no solo para ella, sino para Brisa y para todos aquellos que podrían aprender de la historia de ambas. Ellas habían mostrado al mundo que el valor no estaba en las apariencias o en las capacidades, sino en lo que realmente importa, el respeto, el amor y el coraje de luchar por lo que es correcto. Tras la victoria, Mariana y Brisa no eran más solo una historia local. Se convirtieron en un símbolo de resistencia en Santa Rosada, y pronto sus acciones comenzaron a inspirar a otras comunidades. Aquellos que, como ella, enfrentaban dificultades y rechazos, comenzaron a mirarlas y encontrar fuerza para luchar por sus propios derechos, por sus propias creencias. Si Mariana pudo, entonces yo también puedo, decían aquellos que ahora creían que el verdadero poder estaba en nunca rendirse, independientemente de lo que los demás pensaran.